Buenos días, mi nombre es Víctor. Mi nombre es Eduardo. Mi nombre es Rafael. Mi nombre es Arthur. Mi nombre es Bernardo. Hoy vamos a hablar sobre una de las mejores selecciones de la historia del fútbol mundial, la selección uruguaya. Así es, apesar del momento difícil que atraviesa actualmente la selección uruguaya, su historia es una de las más belas del fútbol mundial. Pero no pregunta, si hoy la selección uruguaya no es considerada una de las más fuertes del mundo, ¿cómo puede tener una historia tan grande y tan bonita como ustedes dicen? Bueno, para explicarlo, vamos a comenzar hablando sobre la selección uruguaya entre las décadas del 1920 y 1905. Antes de la creación de la Copa Mundial de la FIFA, los uruguayos ya demostraban su fortaleza al conquistar dos medallas de oro olímpicas consecutivas en los Juegos Olímpicos de París en 1924 y Ámsterdam 1918. En aquella época, el torneo olímpico era considerado la principal competición internacional de fútbol, reuniendo a las mejores selecciones del mundo. Fue entonces cuando surgió el apodo de Celeste Olímpica, en referencia a estos dos títulos de carácter mundial. El éxito olímpico consolidó los charrúas, apodo dado a la selección durante el mismo periodo, como una potencia del deporte, con un estilo de juego técnico, organizado y competitivo, un equipo cativo, aficionada y especialistas, derrotando importantes selecciones europeas y demostrando la calidad del fútbol sudamericano. En 1930, Uruguay fue sede de la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA, jugando en casa. La Celeste tenía la oportunidad de conquistar el primer título mundial de la historia. ¿Y cómo fue la participación de Uruguay en aquella Copa del Mundo? La historia de Uruguay es mundial fue realmente muy interesante. La Copa del Mundo de 1930 se disputó integralmente en la ciudad de Montevideo y contó con apenas 13 selecciones participantes, algo muy diferente al Mundial de 2026, que se celebra en 3 países y reúne a 48 equipos. El camino de Uruguay fue el siguiente: victoria por 1-0 ante Perú, luego un contundente 4-0 frente a Rumania. Después de estos dos partidos, la selección uruguaya avanza directamente a las semifinales, donde enfrentó a Yugoslavia, un país que hoy ya no existe más. Finalmente llegó a la gran final contra Argentina. La Celeste derrotou a Argentina por 4-2 em la gran final, disputada em el histórico Estádio Centenário. Com esta conquista, los uruguayos se convirtieron en los primeros campeones mundiales de la historia del fútbol. Así, la década de 1920 y el inicio de la década de 1930 marcaron el auge de una generación extraordinaria que conquistou 2 títulos olímpicos e é o primeiro título mundial. Curiosidade, aquela final se jogou com 2 balones diferentes, já que cada país utilizava um modelo distinto. Bueno, ya entendí que en la década de 1930 la selección uruguaya era una auténtica máquina, pero ¿es considerada una de las mayores selecciones de América Latina solamente por eso? No, Uruguay volvería a conquistar la Copa del Mundo en 1950.
La selección uruguaya volvió a escribir una de las páginas más memorables de la historia del fútbol al conquistar su segundo título de Copa del Mundo de Copa Mundial de la FIFA 1950. Aquella hazaña quedó inmortalizada con el nombre de Maracanazo, considerado uno de los mayores triunfos y sorpresas de la historia del deporte. Como foi esse Mundial? O Mundial de 1950 teve seu formato diferente da atual. No lugar de uma final única, o campeão se definia mediante de uma fase de 4 equipas, sendo Uruguai, Brasil, Espanha e Suíça. Tras os resultados de jornadas anteriores, brasileiros e Uruguai chegaram à última partida com possibilidade de conquistar o título. Brasil só necessitava de um empate para coroar ser campeão, mientras Uruguai estava obrigado a ganhar. El 16 de julio de 1950, cerca de 200 espectadores clamaram no estádio de Maracanã para presenciar o encontro decisivo. A confiança brasileira era enorme. Grande parte do país celebrava antecipadamente a conquista da Copa do Mundo. A começo do segundo tempo, Brasil se adelanta com um gol de Fiasca. Sin embargo, Uruguai demonstra mais uma vez seu caráter competitivo. A los 60 minutos, Juan Alberto Scafini marca o empate. Pouco depois, aos 79 minutos, Alcides de Dias anota 2 ao definitivo. Barro da liderança do seu capitão Abdul Varela, o Uruguai resiste a pressão de Rua ante sua multicompleta favorável à equipe local e consegue uma vitória histórica. Imaginen cómo debió haber quedado el ambiente en el estadio. Es verdade. El silencio que se apoderó del estadio tras el gol de Guijía se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de la historia de los mundiales. El Maracanazo no solo otorgó a Uruguay un segundo campeonato mundial, sino que también consolidó la reputación de la Celeste como una selección capaz de superar cualquier obstáculo. También se pudo destacar lo increíble que fue ganar en el Maracaná, con casi 200.000 personas apoyando a Brasil. Además, puede mencionarse el caso del portero brasileño Moacir Barbosa, quien fue señalado injustamente durante muchos años como responsable de aquella derrota. A pesar de seus títulos olímpicos e suas Copas do Mundo, hoje a seleção uruguaia vive uma realidade muito difícil. Tras la gloria alcanzada con los títulos mundiales de 1930 y 1950, la selección de Uruguay atravesó un largo periodo sin conquistar la Copa Mundial de la FIFA. Aunque continuó siendo una selección respetada y competitiva, la Celeste vivió décadas de altibajos que muchos aficionados recuerdan como la gran sequía del fútbol uruguayo. El Renacimiento comenzó a tomar forma en el siglo XXI. Bajo la dirección de Óscar Tavares, Uruguay recuperó protagonismo internacional, la conquista de la Copa América de 2011 y el histórico cuarto puesto en la Copa Mundial de 2010. Demuestran que la Celeste estaba nuevamente entre las grandes selecciones del mundo. De esta manera, la época de sequía uruguaya no fue solamente una historia de títulos ausentes, sino también una etapa de resistencia, reconstrucción y fidelidad a una tradición futbolística admirada en todo el mundo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por su atención. Adiós. 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 Adiós.